El Cerro del Aljibe, un importante oppidum íbero en lo que hoy conocemos como Coín, fue asediado por los romanos alrededor del 195 a.C., aunque no fue una ciudad romana. Este enclave estratégico jugó un papel crucial en la expansión del Imperio Romano en Hispania. En este video, exploramos cómo los romanos podrían haber llevado a cabo el asedio, teniendo en cuenta las tácticas militares que empleaban y cómo preparaban sus campañas. Cuando los romanos llevaban a cabo un asedio, se aseguraban de tener suficiente material para la construcción de maquinaria de asedio y el abastecimiento de las tropas. Si el terreno alrededor del oppidum no proporcionaba el material necesario, los romanos habrían recurrido al suministro por agua, utilizando el río más cercano. En el caso del Cerro del Aljibe, el río Grande, aunque navegable en ciertas zonas, probablemente no era adecuado para el transporte de grandes cantidades de material pesado. Si este fuera el caso, los romanos habrían utilizado animales de carga, una opción más costosa y compleja, pero viable. Estos animales no solo servían para transportar materiales, sino también para abastecer a las tropas con refuerzos y comida. Una vez asegurados los suministros, los romanos habrían instalado un campamento cercano, a menos que se tratara de un asedio relámpago. Los romanos se ayudaban de mapas y del conocimiento de personas que ya hubieran estado en la zona para localizar un buen lugar para establecer su campamento y preparar las máquinas de asedio. El primer asalto no tenía la intención de tomar el oppidum de inmediato, sino de evaluar las fuerzas defensoras. Si el comandante romano consideraba que la fortaleza era vulnerable, podía ordenar un segundo asalto más serio, con algunos grupos de soldados intentando penetrar las defensas. En cuanto a las máquinas de asedio, si el terreno lo permitía, se construían en el mismo campamento romano, utilizando materiales locales. Si no había suficiente madera o recursos cercanos, la base de suministros proporcionaba lo necesario, junto con la artillería. Otra táctica más prolongada y costosa consistía en cercar a los defensores, impidiendo que entrara o saliera suministros, lo que forzaba a los sitiados a rendirse por hambre o desesperación. Para esto, los romanos solían erigir pequeños fuertes a intervalos regulares alrededor del oppidum para asegurarse de que ningún refuerzo pudiera llegar. Sin embargo, en algunos casos, el enemigo podía intentar romper el cerco con refuerzos propios, lo que obligaba a los romanos a luchar en dos frentes. En el asedio de Alesia, por ejemplo, Julio César utilizó 2 anillos de empalizadas y fosos para evitar ser rodeado, lo que resultó exitoso. Mientras tanto, los ingenieros romanos, encargados de la construcción de las máquinas de asedio, debían trabajar fuera de los campamentos, exponiendo a las tropas a un posible ataque. Para proteger estos trabajos, se colocaban legionarios de guardia y se utilizaban estacas puntiagudas para evitar que los defensores pudieran acercarse y prender fuego a las máquinas. El asedio del Cerro del Aljibe por parte de los romanos, aunque no documentado en detalle, probablemente siguió muchas de estas tácticas empleadas en otros sitios de la península. Las estrategias utilizadas, desde el abastecimiento de materiales hasta el uso de empalizadas y fosos, nos dan una idea de cómo los romanos enfrentaron la resistencia en este enclave íbero, asegurando su dominio en la región. Si te ha interesado conocer más sobre las tácticas romanas durante el asedio del Cerro del Aljibe, no olvides suscribirte para más contenido histórico. ¿Qué otros aspectos de la historia de Coín te gustaría explorar? Déjanos tus comentarios y sigamos descubriendo juntos el legado de nuestra tierra. Ahora, ¿por qué Coín no fue una ciudad romana a pesar de los vestigios encontrados en los alrededores? A pesar de los vestigios arqueológicos encontrados en los alrededores de Coín, como monedas romanas, villas y otros restos materiales, Coín no llegó a ser una ciudad romana, y la razón principal de esto radica en su urbanismo y la naturaleza de los asentamientos de la época. A lo largo de la historia, la zona fue testigo de la presencia romana, pero no alcanzó el nivel de urbanización que definía a las grandes ciudades romanas. Un ejemplo que puede ayudarnos a entender mejor esta situación es el de Alaurín, que, al igual que Coín, fue inicialmente un conjunto de villas y pequeños asentamientos en la época romana. Estos asentamientos no tenían la organización de una ciudad, sino que funcionaban como núcleos rurales dedicados principalmente a la agricultura y al comercio. Con el tiempo, durante la ocupación árabe, los restos de estas villas se adaptaron para formar la Medina de Alaurín, un núcleo urbano que nació a partir de los elementos previos de la época romana. Esto nos muestra cómo los árabes tomaron los vestigios romanos para construir una ciudad, pero no fue hasta mucho después que la región adquirió una verdadera urbanización.
De manera similar, Coín estuvo marcado por la presencia romana, como evidencian las cerámicas tardorromanas encontradas en los Alijares, al oeste de la ciudad. Estas cerámicas son pruebas de que hubo actividad romana en la zona, pero también reflejan la existencia de asentamientos rurales o villas dispersas en lugar de una ciudad estructurada. A pesar de los vestigios de la vida cotidiana y el comercio, no hubo una planificación urbana característica de las ciudades romanas, como se puede ver en otras urbes de la época. Además, en el Cerro del Argive, aunque se encuentra el vestigio de un oppidum ibero que fue asediado por los romanos, no se desarrolló como una ciudad en términos romanos. Los romanos preferían adaptar los asentamientos preexistentes y mantener el control de áreas estratégicas, pero sin llegar a fundar nuevas ciudades en todo el sentido de la palabra. En lugar de construir una ciudad romana con infraestructura como el foro, teatros o acueductos, la zona de Coín mantuvo su estructura dispersa, con villas y pequeños asentamientos que facilitaban el comercio y la producción agrícola, pero no la vida urbana como tal. Por otro lado, la ausencia de infraestructuras urbanas típicas de una ciudad romana, como las mencionadas anteriormente, y el hecho de que Coín se encontraba fuera de las principales rutas comerciales romanas, refuerzan la idea de que la región nunca fue considerada por los romanos como un lugar para desarrollar una ciudad grande. En lugar de eso, los romanos optaron por usar el Cerro del Argive y otras áreas cercanas como puntos estratégicos de control y comercio, sin necesidad de transformar el paisaje en una urbe. Una de las razones por las que en Coín no se encuentran vestigios de villas romanas, a diferencia de lo que ocurre en Alaurín, puede estar relacionada con la falta de conciencia y protección del patrimonio histórico en la región. En muchas ocasiones, los habitantes de la zona han mostrado poco interés por conservar su legado histórico. Esto ha llevado a situaciones como la construcción de carreteras sobre tumbas antiguas, la edificación sobre asentamientos previos y el abandono de vestigios arqueológicos de gran importancia. A lo largo del tiempo, muchas evidencias de la historia romana han sido olvidadas o incluso destruidas, y se ha recurrido a vender al pueblo narrativas simplificadas, como la de que Coín fue una ciudad romana, cuando la realidad es más compleja y matizada. En resumen, aunque Coín fue testigo de la presencia romana a través de vestigios como las cerámicas tardorromanas de los Alijares y las monedas romanas en las cercanías, la falta de una infraestructura urbana romana, junto con la presencia de asentamientos dispersos como las villas, explica por qué nunca fue una ciudad romana. Al igual que en el caso de Alaurín, donde los restos de villas romanas fueron reutilizados por los árabes para fundar una medina, en Coín, los romanos aprovecharon los asentamientos preexistentes, pero nunca construyeron una ciudad romana de gran escala. La falta de protección y el interés por preservar el patrimonio histórico local han sido factores determinantes en la pérdida de vestigios de esa época.